Hola, bienvenidos nuevamente a la Matemática TV. En este video vamos a estar trabajando con los conceptos iniciales y las condiciones para definir una función. Así que lápiz y papel en mano, que arrancamos. Bueno, muy bien. Hoy vamos a estar viendo entonces qué es lo que hace que algo sea una función, ¿sí? ¿Qué requisitos tiene que cumplir? ¿Qué es una función? ¿Cuándo puedo decir que algo es una función? Y bueno, todas esas preguntas las vamos a ir descubriendo a lo largo del video. ¿Bien? Entonces los invito a mirar esta imagen. Sí, tranquilos, no se equivocaron de video. Seguimos acá, en funciones. Esto que ven acá es una central eléctrica, ¿sí? Que es lo que hace que en este momento ustedes puedan estar viendo el video, ¿sí? ¿Por qué? Porque en la computadora, en el celular, en la tablet, en donde estén viendo el video, si lo tienen enchufado, en este momento están conectados a la electricidad. Y si no, previamente tuvieron que hacerlo, si no, no podrían estar viéndolo. ¿Bien? Bueno, pero lo que nos interesa de esta imagen es diferenciar tres cosas. Miren, tenemos esto que ven acá, carbón, petróleo, gas natural, bueno, el agua fría, que va a servir como materia prima. ¿Para qué? Para que esto otro que se ve acá, ¿sí? Estos elementos que pertenecen a la central eléctrica, a la chimenea, a la caldera, a la turbina, al generador, van a procesar esa materia prima, ¿sí? Que veíamos en el recuadro rojo, van a procesar la materia prima y finalmente, ¿qué vamos a tener? Bueno, el producto terminado, que es la electricidad que nos va a llegar a casa, ¿sí? Entonces, fíjense bien estas tres partes: materia prima, la máquina, ¿sí? En sí, y el producto terminado o el resultado de todo ese proceso. ¿Bien? Con las funciones pasa algo parecido. Imaginemos que yo tengo valores de x, es decir, números cualquiera, ¿sí? Que me van a estar haciendo de materia prima, ¿sí? Materia prima que voy a poner o a introducir en una función, ¿sí? Imagínense que acá tenemos la máquina, ¿sí? Que es f de x. Y esa función f, ¿qué va a hacer? Va a procesar la materia prima, es decir, va a procesar estos valores de x que le estamos poniendo como materia prima, ¿bien? ¿Y cuál va a ser el resultado? Bueno, después de que los procesa, va a dar el producto terminado, que en el caso de la central eléctrica es la electricidad, y en el caso de las funciones va a ser un determinado resultado, ¿sí? Que vamos a llamar f de x. Y eso va a ser igual a un resultado, ¿sí? Un número o alguna expresión, ya vamos a ver de qué depende. Por ejemplo, imaginemos que tenemos esta función, ¿sí? Esta máquina f, que lo que hace es duplicar los valores de x y sumarles 1, ¿sí? Entonces ahí vemos la expresión, ¿no? F va a tomar valores de x, los va a duplicar, es decir, los va a multiplicar por 2 y después les va a sumar 1, ¿bien? Entonces, ¿qué pasaría si a esta máquina, como materia prima, le ponemos el valor de x igual a 3? ¿Sí? Bueno, entonces, ponemos la materia prima en la máquina procesa, ¿sí? Entonces, ¿qué va a hacer? Va a tomar ese valor de x y fíjense, en el proceso voy a tener f de 3, o sea, x, la materia prima es 3, o sea que la función está procesando a x, al 3. ¿Y qué va a hacer con ese 3? Bueno, lo que sabe hacer la máquina, multiplicarlo por 2 y sumarle 1, ¿bien? Entonces, ¿qué me va a devolver la máquina? O sea, ¿cuál va a ser el producto terminado? Bueno, que f de 3, es decir, cuando la máquina procesó el 3, ¿sí? Me devuelve un resultado. ¿Qué cuál es? Bueno, el resultado de duplicar al 3 y sumarle 1. 2 por 3, 6, más 1, 7. ¿Bien? Bueno, y uno diría, ¿y qué pasa si como materia prima le pongo una letra? Bueno, la máquina lo que sabe hacer es duplicar la materia prima y sumarle 1. Entonces, si yo en vez de ponerle x igual a 3 le pongo x igual a b, o sea, una letra, ¿sí? ¿Qué va a hacer la máquina? Bueno, va a procesar y me va a dar esto siguiente, ¿sí? F de b es duplica el valor de b y le suma 1. Entonces,
que me arroja como producto terminado esto, f de b igual 2 por b más 1. Y uno podría decir, no me devolvió un número, ¿de qué me sirve? Bueno, pero fíjense que nosotros, en este caso, no le pusimos un número, le pusimos una letra. Entonces, la máquina siempre va a hacer lo que sabe hacer. Duplicar en este caso, ¿sí? Esta máquina está diseñada para duplicar lo que yo ingreso y sumarle 1. Entonces, obviamente, ¿sí? Sigo. Si en vez de ponerle una letra, un número, le pongo un nombre, ¿qué va a hacer la máquina? Bueno, va a duplicar ese nombre y le va a sumar 1, ¿sí? Entonces, si como materia prima introducimos x igual a Juan, ¿sí? ¿Qué me va a devolver? Bueno, f de Juan. O sea, procesa a Juan y me devuelve 2 por Juan más 1. ¿Bien? Sí, ya sé. Probablemente no tenga mucho sentido usar letras o nombres u otra cosa que no sean números. Bien, entonces nosotros nos vamos a manejar simplemente con valores de x, números de los distintos conjuntos numéricos, que la función lo que va a hacer es procesarlo, ¿sí? Por decirlo de alguna manera, y devolverme un resultado. Eso es lo que va a hacer la función. Entonces, podemos pensar la función como una máquina que va a procesar información o materia prima, como decíamos al principio, y esa materia prima van a ser los valores de x, ¿sí? Bueno, entonces, supongamos que tenemos un conjunto de partida, llamémoslo A, donde tenemos estos números, ¿sí? De acá van a salir, de este conjunto A, esos valores que tenemos, es lo que nos va a funcionar como materia prima, es decir, de ahí voy a tomar valores de x, ¿bien? Y también tenemos un conjunto de llegada, llamémoslo B, en donde tengo determinados valores que van a ser f de x, o sea, el producto terminado. Una vez que la función procesa, me devuelve, ¿sí? Justamente esos valores. Bueno, seguimos con el ejemplo entonces. Teníamos esta función que lo que hacía era duplicar el valor de x que yo le ingresaba y le sumaba 1. Entonces, fíjense, si yo tomara el valor menos 1, ¿qué va a ser f? Bueno, f de menos 1 va a ser igual a duplica a menos 1, 2 por menos 1, que es menos 2, y le suma 1. Menos 2 más 1, menos 1. Entonces, ¿qué me va a devolver? El valor menos 1. ¿Bien? ¿Qué pasa si, como materia prima, le pongo valor de x igual a 0? Bueno, lo mismo. La máquina lo que sabe hacer en este caso es duplicar ese valor y sumarle 1. Entonces, 2 por 0, 0, más 1, 1. Me devuelve 1. Por lo tanto, el f de 0 es 1. En el caso del 3 pasa lo mismo, ¿sí? El f de 3 será 2 por 3, 6, más 1, 7. Y en el caso de raíz de 5, lo mismo, nada más que me va a quedar un número irracional, ya que raíz de 5 es un número irracional. Bien, tenemos 2 por raíz de 5 más 1 y eso es lo que me devuelve. Bueno, en un próximo video vamos a estar detallando todos estos parámetros, ¿sí? Pero lo que podemos adelantar es que este conjunto A, del que sacamos valores de x, ¿sí? O sea, esa materia prima, recibe el nombre de dominio. Y el conjunto de llegada, al que llamamos B, o el que nos devolvía, digamos, luego de que f procesa, ¿sí? Vamos a ver que recibe el nombre de codominio o imagen. Y también vamos a estar diferenciando estos dos términos, codominio e imagen, cuándo es uno y cuándo es otro. ¿Bien? Bueno, en resumen entonces, ¿qué es una función? Bueno, hasta acá lo que vimos es que una función es una relación, ¿sí?, entre elementos de un conjunto A, o sea, el dominio de la función, y un conjunto B, ¿sí? Codominio o imagen. Por ahora muchos los nombres no interesan porque eso lo vamos a estar, como les decía, desarrollando. Lo importante por ahora es quedarse con esto, de que la función es una relación entre dos conjuntos, ¿sí? Entonces, fíjense, tenemos el conjunto A, que tenemos estos valores, ¿sí? Estos puntos simbolizan valores de x. Esto lo llamamos dominio y de acá van a salir los valores de x que después, mediante la función, van a ir a otro conjunto B, que es el codominio o la imagen. ¿Bien? Bueno, ya dijimos entonces que una función es una relación entre elementos de dos conjuntos, ¿no? Pero, ¿cualquier tipo de relación es una función? ¿Qué condiciones tiene que cumplir? Bueno, básicamente vamos a ver que f, para ser función, tiene que cumplir dos condiciones, ¿sí? Una de ellas es la existencia, ¿sí?,
y otra es la unicidad. ¿Bien? Bueno, existencia matemáticamente se escribe así. Miren, todo esto que está acá se lee de esta manera. Este símbolo que parece una B corta al revés significa para todo, ¿sí? Entonces esto se lee para todo X que pertenece a A, es decir, al primer conjunto, al de salida o al dominio. Existe un Y que pertenece al conjunto B, o sea, al de llegada o al codominio, ¿sí? De manera tal que el par ordenado X, Y pertenece a la función. Es decir que todos los elementos que estén en el dominio, en el conjunto A de salida, ¿sí?, tienen que tener una relación con los elementos del conjunto B. Pero todos, no me puede quedar ningún elemento sin tener una relación con algún elemento del conjunto B. ¿Bien? Y la unicidad se escribe matemáticamente de esta manera. Que si tengo un par ordenado X y 1 que pertenecen a la función, es decir, esto es un punto que pertenece a la función, y que si tengo otro par ordenado X y 2, fíjense que acá es el mismo X, ¿sí?, que también pertenece a la función, entonces la conclusión es que Y1 tiene que ser igual a Y2. ¿Qué quiere decir esto? Que X solo puede estar en relación con un único elemento del conjunto B, ¿sí? Es decir, cualquier elemento que tomemos del conjunto A o del dominio tiene que estar en relación solamente con un elemento de el conjunto B o del codominio, ¿sí? Por eso el nombre de unicidad, ¿sí? Bueno, escrito así suena muy difícil y probablemente se estén preguntando lo mismo que Tom Cruise, ¿sí? O sea, ¿what? Pero veamos, tenemos por ejemplo estos dos conjuntos. Supongamos, tenemos el conjunto A y B y estas flechas indican que hay una relación entre los elementos de A y de B, ¿sí? Bueno, entonces, ¿qué nos dice la existencia? Que para todo X que yo tome de A, ¿sí?, para todo X que pertenezca al conjunto A, tiene que existir un Y que pertenezca al conjunto B. Es decir, que todos los elementos de acá, del primer conjunto de A, tienen que estar relacionados con un elemento de B, ¿sí? Entonces, fíjense, cada uno de estos elementos tiene una relación hacia el otro conjunto, ¿sí? Estas flechas indican la relación de la función, que no importa la fórmula ahora, ¿sí? Solamente estamos viendo que tienen una relación que va desde A hacia B, ¿bien? Bueno, veamos esto otro entonces. De nuevo, tenemos estos dos conjuntos, A y B, y esta es la relación que cumplen, ¿bien? Entonces, fíjense que acá tengo estos elementos que tienen su correspondencia en B, mediante F, ¿sí?, mediante la función, pero acá hay uno que me está quedando sin flecha, ¿sí? Es decir, no tiene correspondencia en B. Entonces, ¿qué me dice la existencia? Que todo X que esté en A tiene que tener un Y en B, o sea, tiene que estar relacionado con un elemento en B. Todos, ¿sí? No me puede quedar ninguno sin relación. Entonces, en este caso, como tengo uno que no está relacionado, esto no me está cumpliendo la existencia. ¿Bien? Bueno, veamos la unicidad entonces. La unicidad decía que si tengo un X, ¿sí?, un mismo X, no puede tener dos valores en B de Y distintos. ¿Ven? O sea, si X y 1 pertenece a la función y X y 2 pertenece a la función, entonces quiere decir que Y1 e Y2 tienen que ser el mismo valor. O sea, no puedo tener, gráficamente hablando, un mismo valor de X que esté en A que me apunte hacia dos elementos, o sea, que tenga dos flechas hacia B. ¿Bien? Bueno, tenemos entonces de vuelta los conjuntos. Fíjense que cualquiera de estos elementos que está en A que yo tome, ¿sí?, solamente tiene una relación con elementos de B. Este tiene este otro tendrá este otro y este otro tendrá este otro, ¿sí? Entonces, cumple con la unicidad. Todos los elementos de X tienen una sola flecha, es decir, están relacionados o tienen una sola correspondencia con elementos de B. Bueno, acá hay una particularidad. Miren, fíjense este elemento, ¿sí? Este elemento está en B y me quedó sin unir, ¿bien? Pero aún así, esto no me causa problemas para definir ni la existencia ni la unicidad, porque ninguna de las dos reglas habla de
que en B no puedan quedar elementos sueltos. Donde no pueden quedar elementos sin unir es en A, ¿sí? Pero en B no me especifica nada. Entonces esto cumple unicidad. ¿Bien? Bueno, veamos este otro caso. De nuevo, tenemos los conjuntos A y B y este tipo de relación. Entonces fíjense, este elemento está unido con un único elemento de B, este otro también, pero este del medio se une con dos elementos distintos de B, ¿sí? Entonces, un mismo X está yendo a dos Y distintos del conjunto B. Entonces, esto no cumple con la unicidad. ¿Bien? Entonces, para resumir, podemos decir que para que una relación F sea función, tiene que cumplir con estas dos condiciones, existencia y unicidad, ¿sí? Que si las leo coloquialmente y unidas, ¿sí? Las dos, esto quiere decir lo que dice acá, ¿sí? Que para cada X que pertenece al conjunto A, es decir, al dominio, ¿sí? Debe existir un Y que pertenece al conjunto B, ¿sí? Es decir, al codominio. Y eso me cumpliría con la existencia. Y además, ese Y tiene que ser único, ¿sí? Entonces con eso me cumpliría la unicidad, ¿bien? Entonces, si eso pasa, si esas dos condiciones se cumplen, diremos que f es una función y la vamos a escribir de esta manera, ¿sí? Esto se lee así. F va desde A hasta B de manera tal que f de x es, bueno, y ahí vendrá la ecuación o fórmula porque cada función tendrá su ecuación característica, ¿bien? Bueno, entonces probablemente ahora se estén preguntando, bueno, ok, pero ¿y qué pasa si alguna de las características o alguna de las condiciones no las cumple? Por ejemplo, si cumple existencia pero no unicidad, o al revés, si cumple unicidad pero no existencia. Bueno, el requisito es que tiene que cumplir las dos en simultáneo. Es decir, si una de las dos no se cumple, la relación que estamos evaluando no es una función, ¿sí? Es decir, si cumple existencia pero no unicidad, no es función y viceversa, ¿sí? Si cumple unicidad pero no existencia, deja de ser función. Ni hablar si no cumple ninguna de las dos, ¿no? Ahí es más que evidente que deja de ser función. Entonces, tienen que cumplir las dos en simultáneo, ¿bien? Bueno, veamos algunos ejemplos. De nuevo, tenemos estos conjuntos y tenemos esta relación. Para decir si esto es función, tenemos que evaluar la condición de existencia y la de unicidad, ¿bien? Entonces, para existencia lo que nos tenemos que preguntar es, ¿para todos los X que están en A existe un Y en B? O sea, ¿hay una relación de todos los elementos de X de A con un elemento de B? Uno al menos, ¿sí? Bueno, veamos que esto pasa. Este está unido con este, o mediante la función. Este está en relación con este está en relación con este otro, y este está en relación tanto con este como con este otro, ¿sí? O sea que todos los que están acá cumplen la existencia, entonces, ok, tilde verde para la existencia. Y para la unicidad tenemos que preguntarnos, bueno, cada uno de los elementos de A que está unido, ¿sí? Con uno de B, ¿esa unión es única? O sea, ¿se relaciona una única vez con los elementos de B? Bueno, veamos que este sí tiene una única relación, este también, pero acá tenemos problema, porque este está en relación con este elemento de B y con este otro. Entonces, acá no está cumpliendo unicidad, ¿sí? Conclusión, cumple existencia pero no unicidad, tiene que cumplir las dos en simultáneo para ser función, entonces vamos a decir que esto no es una función. ¿Bien? Veamos otro ejemplo. Tenemos los conjuntos A y B y esta es la relación que están cumpliendo, ¿bien? Bueno, nuevamente, tenemos que evaluar existencia y unicidad. Entonces, nos preguntamos nuevamente para la existencia, ¿todos los elementos de X que están en A tienen una correspondencia en B? Bueno, ya vemos que no, ¿no? O sea, el primero nos quedó sin correspondencia en B, o sea, no tiene flecha hacia B. Los otros sí, pero este no. Entonces, con que uno no tenga relación con algún elemento de B, ya hace que no cumpla la existencia. ¿Bien? Bueno, y para la unicidad, si bien ya sabemos que esto va a terminar no siendo una función, ¿bien? O sea, ya sabemos el final de esta historia, pero no importa. Veamos que unicidad, ¿sí? Me pide esto otro.
La pregunta es la misma. Cada uno de los elementos que están unidos, ¿sí? O sea, estos tres, ¿tienen una relación única con elementos de B? Bueno, este se une solo con ese, este solo con ese y este otro solo con este otro, ¿sí? Entonces, unicidad sí cumple. Bueno, pero como no cumple las dos condiciones en simultáneos, esto no es función. ¿Bien? Bueno, fíjense que de nuevo, acá nos quedó un elemento en B que está suelto, ¿sí? Pero no pasa nada con eso, porque no tengo ninguna restricción o ninguna aclaración respecto del conjunto B. Pero fíjense que acá, cuando me quedan en A, o sea, en el dominio, un valor sin unir, con su correspondencia en B, ahí sí me genera problema. De hecho, eso fue lo que hizo que no cumpliera la existencia y que esto no fuera una función, ¿bien? Bueno, veamos algunos ejemplos más. De nuevo, los conjuntos numéricos y esta es la relación. Tengo que evaluar existencia y unicidad, entonces veamos. ¿Cumple existencia? Bueno, lo que me tengo que fijar es si todos los elementos de A están unidos con uno al menos de B. ¿Sí? Bueno, este sí, este también y este también. Entonces existencia cumple. Y para la unicidad me tengo que fijar si esas correspondencias son únicas. Bien, es decir, que ninguno de estos puntos amarillos tiene que tener más de una flecha para el conjunto B. Y veamos que eso pasa, ¿no? O sea, todos están unidos solo una vez con un elemento de B. Fíjense que acá estos dos, el primero y el segundo, van hacia el mismo resultado sería, ¿sí? O hacia el mismo valor de B. Pero no importa, eso puede pasar. De hecho, vamos a ver que hay funciones que dos valores distintos de x nos dan un mismo resultado de y. Pero bueno, eso ya vendrá más adelante, ¿sí? Bueno, y nuevamente fíjense que hay un valor en B que queda suelto sin ninguna flecha que venga desde A apuntándole a él, pero eso no me genera ningún inconveniente en cuanto a la existencia y a la unicidad, ¿bien? Entonces, conclusión, esto es una función. Bueno, a ver esto otro. Tenemos los conjuntos A y B y tenemos esa maraña de flechas. Entonces veamos, existencia y unicidad. Bueno, existencia ya vemos que tenemos problemas porque hay uno de los elementos, este que está acá, que me está quedando sin unir. O sea que no cumple eso de que para todo x que esté en A existe un y en B. Entonces este no tiene correspondencia, por lo tanto no me cumple existencia. ¿Bien? Y para la unicidad me tengo que fijar si los que están unidos lo hacen de manera única. Entonces, este sí, este también, pero acá tengo un inconveniente. Este me va a dos resultados distintos, ¿sí? A dos y distintos y se relaciona un mismo x con dos elementos de B. Eso no puede pasar. Entonces, no me cumple unicidad. Conclusión, esto claramente no es una función. ¿Bien? Bueno, último, lo prometo. Tenemos esto. ¿Qué podríamos decir acá? Raro, ¿no? Pero bueno, evaluemos existencia y unicidad, a ver si esto realmente puede o no ser una función, ¿bien? Bueno, existencia, tengo que ver que todos los elementos de A tengan su correspondencia en B, vemos que eso pasa, los tres tienen flecha hacia B, y la unicidad, tenemos que garantizar que esa correspondencia o esa flecha sea única, ¿sí? Entonces veamos que eso también pasa. Entonces uno podría decir, wow, qué raro esto, ¿no? O sea, esto es una función. Bueno, vamos a ver que no es tan raro y que esta función es más sencilla de lo que parece en la realidad, que es una función constante. ¿Bien? Bueno, tema para otro video. Por ahora nos contenta saber eso, que esto cumple existencia y unicidad, entonces es una función. ¿Bien? Bueno, volvamos un poco para atrás entonces. Si volvemos a esa máquina que teníamos al principio, ¿sí? ¿Se acuerdan esto de pensar a la función como una máquina que procesa cosas y que cada función puede ser distinta? Entonces cada función será una máquina distinta y que a cada valor de x, que nos funcionaba como materia prima, lo duplicaba y le sumaba 1. Entonces, ¿cómo hacemos para definir eso como una función? Bueno, algo ya vimos, ¿no? Pero formalmente es esto que tenemos acá. Y esto lo vamos a leer así. F va desde A hasta B, ¿sí? Desde el conjunto de partida o dominio hacia el conjunto de llegada o codominio, de manera tal que f de x es 2 por x más 1. Es decir, que a cada x lo va a duplicar, a multiplicar por 2 y a sumarle 1. ¿Bien? Ahora entonces nos preguntamos, ¿qué conjuntos numéricos tienen que ser A y B? Porque
A es un conjunto de donde voy a sacar números, ¿no? Bueno, ¿qué tipos de números? Y B lo mismo. Una vez que la función me devuelve un resultado, me va a dar en determinado conjunto numérico, ¿sí? Entonces, sabemos que el conjunto de los reales es el conjunto numérico más amplio con el que podemos trabajar, que incluye a todos los demás, ¿no? Más amplio sin contar los complejos, pero bueno, eso ya es otra historia. En el video de números reales vimos que R es el conjunto más amplio, pero ¿podemos siempre trabajar de reales en reales? Es decir, que yo saco de A valores de X del conjunto de los números reales y la función siempre me lo va a devolver en los números reales. Bueno, si no entendieron algo de esto que les estoy contando, de los números reales como conjunto amplio, los invito a que vean el video que les dejo acá en la descripción, que trata justamente de eso, de una revisión de conjuntos numéricos y en particular de los reales, que es el más amplio, ¿bien? Bueno, entonces, tenemos esto, f va de a en b, tal que f de x es igual a 2x más 1, ¿bien? Entonces, supongamos que tenemos el conjunto A, que está formado por los números reales, todos, y el conjunto B, que también está formado por los reales, entonces la función va desde A hacia B con la correspondencia mediante la función, ¿sí? Hay una relación f entre A y B, ¿bien? Entonces, lo que nos tenemos que preguntar es, para definir a ver si lo podemos tomar como el conjunto de los reales o no. ¿Hay algún valor de x que no se pueda poner en la función? Es decir, si la función f sería mi máquina y x la materia prima, ¿hay algún valor que me causaría problemas? Bueno, si la respuesta es que no, entonces tranquilamente a puede ser el conjunto de los reales. Ahora, si la respuesta fuera que sí, que hay valores de x que me causan algún problema en la función, hay que sacar justamente esos valores del conjunto A, ¿bien? Bueno, en este caso la respuesta es que no, porque digo, ¿qué valor podría llegar a causarme problema si la función lo que va a hacer es multiplicarlo por 2 y sumarle 1? Digamos, por más raro que sea el número, ¿sí? El 0, 2 por 0, 0, más 1, 1... Si tengo una raíz o un número, qué sé yo, el número pi, por ejemplo, cualquier número irracional, nos dará un número más o menos lindo, pero cualquier número lo puedo multiplicar por 2 y sumarle 1. No hay nada que me cause problema, ¿no? Y para definir el conjunto B, lo que me tengo que preguntar es, ¿habrá algún problema si me sobran valores? O sea, si me quedan sin unir desde A. Y la respuesta es que no, ¿no? Ya vimos con los ejemplos anteriores que en el conjunto B pueden haber valores de sobra, entonces no pasa nada con eso. Bueno, la respuesta en este caso entonces es que no, y B tranquilamente puede ser el conjunto de los números reales, ¿bien? Ya después, cuando entremos más en detalle con respecto a esto del codominio y la imagen, vamos a ver que eso puede llegar a cambiar, pero en principio no habría problema que en B me sobren valores. Donde no puede haber valores de más que me queden sin unir es en A, porque eso me va a complicar con la condición de existencia para la función, ¿sí? Bueno, entonces en este caso A podemos decir que son los reales y B también son los reales, tal que f de x es igual a 2 por x más 1. Entonces, fíjense, del conjunto A, que son los números reales, voy a estar tomando valores de x, ¿sí? Y mediante la función, f los va a procesar y los va a mandar, me va a devolver en el conjunto B valores que serán f de x, o sea, ya una vez que la función devuelve un resultado, ¿sí? Entonces el conjunto B también puedo contemplar el conjunto de los números reales, ¿sí? Entonces ahora probablemente se estén preguntando esto, bueno, pero ¿y si todas las funciones las trabajamos de reales en reales? Sería cómodo, ¿no? Porque me olvido de definir el conjunto de salida y el de llegada, ya digo reales, que sé que es un conjunto de números bien amplio, entonces no voy a tener problema. Bueno, veamos que no es tan así. Por ejemplo, ¿podríamos definir esto? La función, si tuviéramos la función raíz de x, ¿sí? Raíz cuadrada de x, ¿la podríamos definir de reales en reales? Bueno, veamos si podemos establecer esta correspondencia, ¿sí? Que A sea el conjunto de los reales y que mediante f, ¿sí? Todos los elementos de A, todos los números reales, puedan ir a parar a el conjunto B, que también son los reales, ¿sí? Veamos si lo podemos definir así o hay algún problema. Tenemos los conjuntos A y B y lo que vamos a hacer es aplicar la correspondencia, ¿sí? Es decir, tomar elementos de A, meterlos en F
y ver qué resultado me devuelve en b, ¿no? Entonces, por ejemplo, si tuviéramos el 0, ¿sí? Si x valiera 0, ponemos x en la función, ¿qué nos quedaría? Raíz de x, o sea, raíz de 0. Raíz de 0 me devolvería el valor 0, o sea que el f de 0 sería 0 como resultado. Bueno, si pongo el 1, pasaría lo mismo, ¿no? Nada más que me daría 1. ¿Por qué? Porque raíz de 1 es 1. Raíz de 4 es 2, ¿sí? Puedo tener otras raíces. Por ejemplo, si tomo raíz de 5, ahí nos va a dar un número irracional. Nos va a dar ese resultado, raíz de 5. Puedo tomar el número pi, que también es un número irracional. ¿Y qué me va a devolver la función si yo a x lo hago valer pi? Bueno, f de x, o sea, f de pi, sería raíz de pi. ¿Bien? El problema lo voy a tener cuando quiera poner en la función o darle a x valores como menos 1, menos 9. Esto que vemos acá, ¿sí? ¿Por qué? Porque esto no va a tener correspondencia en b. Fíjense y chequenlo con la calculadora que si uno quiere calcular raíz cuadrada de menos 1 o de menos 9, eso nos va a devolver un error. La calculadora nos va a tirar error, ¿sí? Entonces, cualquier otro número negativo que intenten poner para calcularle la raíz cuadrada, les va a seguir dando error. Entonces ahí ya tenemos una limitación, ¿sí? Que es que los números negativos no los puedo poner bajo la raíz de índice par, en este caso raíz cuadrada, pero pasa lo mismo con raíz cuarta, raíz sexta, raíz octava, ¿sí? Con la raíz de índice impar es otra historia, ahí puedo calcular raíz cúbica de un número negativo, o raíz quinta, o bueno, pero las de índice par no, entonces raíz cuadrada, como tiene índice 2, ¿sí? No puedo calcular la raíz de números negativos. Entonces, para definir a, hay que justamente sacar valores de x que me puedan llegar a causar problemas, ¿sí? Con la existencia o con la unicidad, o con ambas. Bien, entonces, definiríamos el conjunto A desde 0 hacia más infinito, es decir, incluyendo al 0, y desde ahí en adelante cualquier valor positivo que tome le voy a poder aplicar raíz y la función me va a devolver un valor en el conjunto B o en el codominio, ¿sí? Esta forma de notación de intervalos, ¿sí? También la pueden chequear en el video de inecuaciones, de números reales e inecuaciones, para entender por qué lo anotamos de esa manera. ¿Bien? Y para definir B, fíjense que, de nuevo, acá tenemos valores como menos 1 y menos 6, que sabemos que ningún valor del conjunto A, al aplicarle raíz cuadrada, nos va a dar un número negativo. O sea, no hay valor que al aplicarle raíz cuadrada me dé menos 1 o menos 6. Entonces, estos valores estarían sobrando, ¿sí? Pero no importa. Entonces, podemos definir a B como que es el conjunto de los reales, y ahí sobrarían valores, por ejemplo, los números negativos sobrarían. O por otro lado, podemos ser un poco más estrictos o un poco más finos en la definición de B y sacar los números negativos de B, porque nunca va a haber una flecha hacia un número negativo desde A, ¿sí? Entonces podemos decir que B también va a ir desde 0 a más infinito, siendo 0 el más chico porque 0 sí tiene flecha. De hecho, fíjense que es la primera de las flechas que nos aparece. Raíz de 0 nos da como resultado 0. ¿Bien? Bueno, esto es lo que les nombraba antes de diferencia entre lo que es el codominio, que es más amplio, ¿sí? Porque acá incluye los números negativos, aunque sobren, o la imagen, que es solamente los números que la función va a tomar, ¿sí? Estos dos conceptos los vamos a seguir desarrollando en un próximo video para definirlos bien y dejar en claro qué es cada uno. Así que para lo que es el ejemplo nos alcanza con decir que en este caso B puede ser el conjunto de los números reales aunque nos sobren elementos, ¿bien? Y con esto damos por finalizado el ejercicio y también el video. Así que nos vamos a despedir hasta la próxima. Si te gustó el video, no olvides darle like y suscribirte a nuestro canal. También podés activar las notificaciones para estar al tanto de las últimas novedades. Seguinos también en Instagram,
Y acordate, vayas donde vayas, la matemática te ve. Chau, hasta la próxima.